Hola, ¿quién está conectado? Lucas. Hola, profe. ¿Se escucha bien? Yo sí, sí. Ya, súper, genial. Esperemos que hayan más conectado porque todos estaban avisando que se le había cortado la luz o que no le funcionaba la señal del internet producto de la lluvia y los vientos. Sí, ¿Tú en qué parte estás? yo en estos momentos vine a ver a mis papás. Estoy en Machalí y Rancagua. Ah, ya, Así ya. que, Bueno, por allá está lloviendo también, ¿o no? no, pero está feo, feo el clima, sí. Tiene pinta Ah, de ya. llover No, acá está lloviendo y mucho viento. así como ¿Quién cuando hubo más ya la se ha tromba conectado? La marina. Araceli, bien, la Tamara. ¿Quién más se está conectando? Oiga, recuerden poner su nombre y su apellido, chiquillos, en el chat, porque con eso quedan después el presente. No, no coloquen, por ejemplo, Clau, yo después que sé quién es, o por ejemplo, la Karin, no sé su apellido, no lo pongan solo en el chat, sino en su nombre completo. Ya, por ejemplo, Claudia Aguilar, ponga Claudia Aguilar, la Karin, que ponga su apellido, y así todos. ¿Ya? Porque nosotros después verificamos la asistencia y no solo yo me verifico en el chat como en esto, sino yo verifico cuántos minutos, cuándo han estado conectados y para eso necesito que en su nombre de usuario aparezca Claudia Aguilar, que aparezca Karin Pérez, ¿ya? Para que lo hagan, por favor, porque si no después es más complicado cuando eh, la asistencia y después pueden quedar ausentes por eso. No solo en el chat, sino en su nombre de usuario, su nombre y su apellido, ¿ya? Eh, Los demás parece que están bien, por lo menos Araceli también, Araceli Nicole, coloque eh, en su nombre, en vez de que diga Araceli Nicole, que diga su apellido. Sí, todos. Me falta la Araceli, la Karin y la Claudia que coloquen su apellido. En el usuario, no acá. No en el chat solamente, en el usuario. Ya, ¿cómo está en el resto? Alanis se conectó también. ¿Cómo está Alanis? ¿Y usted, profe? Bien también aquí, con harto frío, esperando que todos se conecten. Ya esperemos. Hasta el momento tenemos, aparte de mí, 11 personas conectadas, entonces, poquito, nosotros estamos acostumbrados a 30, 35, ya y hoy día tenemos bien pocos. Hay muy mal internet. Malísimo el internet, ya, Sí, pero, yo también tengo mala conexión y jamás tengo mala conexión. mire, ya, entonces le vamos a echar la culpa a la lluvia y a los vientos que tiene mala conexión. Ya, Alanis, ¿qué vimos la semana pasada? A ver si tiene buena conexión, a ver si la escucho bien. ¿Qué fue lo último que vimos? No me acuerdo. No se acuerda, No tengo ni buena conexión ni buena memoria. parece, ¿eh? Ya. María José Plaza, cuénteme, ¿qué vimos la semana pasada? A ver si se acuerda. Ay, ¿me escucha bien? Oye. Pero perfecto, no, no hay ningún problema, así que Pucha. hable. Em, el género narrativo. Ya, ¿qué cosa de género narrativo? Porque llevamos 2 semanas con el género narrativo. Pucha. A ver. Muchas cosas. ¿Pero qué cosa? Subgéneros del género Ya, narrativo. ¿algo más? Em, Ay, no sé. ¿De No casualidad no sé, vimos las otro. diferencias, por ejemplo, entre el cuento y la novela? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué grandes diferencias hay entre cuento y novela? Em, No se acuerda. a ver. El cuento es narrativo La y novela es una invención, no me está diciendo nada. ¿no?
Pero Pucha. vea la extensión, la cantidad de personajes. Tiene que haber una diferencia súper clara entre cuento y novela. La novela. Ay, no sé, no sé. En un cuento se concluye bien, o sea, se termina de concluir. En cambio, la novela puede seguir, o sea, no pueden terminar ahí, Sí, puede seguir. efectivamente. La novela puede tener un final abierto, un final inesperado, puede ir más allá, en cambio el cuento tiene que tener un final establecido. Bien, Belén. Belén Palma. ¿Qué más? ¿A diferencia hay entre cuento y novela? ¿Cuál es más larga, cuál es más corta? Está más corto. El cuento es más corto. Claramente el cuento es más corto. Los cuentos también tienen menor cantidad de personajes. Los cuentos tienen 1, 2, 3 personajes principales máximo. Generalmente todos giran en torno a uno. En cambio, la novela puede tener muchos personajes principales y todos se desarrollan. Todos me cuentan como la historia de los personajes que tienen mayor importancia dentro de la obra. Estamos viendo los tipos de narradores en un momento también. Recuerden que era la diferencia entre narrador omnisciente, protagonista y testigo. El omnisciente lo sabe todo, el protagonista narra en primera persona, desde su vivencia, y el testigo solo narra lo que ve. También tenemos los estilos narrativos, donde el estilo indirecto hablaba el narrador y nadie más que el narrador, y el estilo directo, el narrador le permitía a los personajes que dialogaran a través de una marca textual llamada guión, nada más. No es el guión que nosotros conocemos como una obra de teatro, porque eso lo vamos a ver hoy día, sino la marca textual del guión, nada más. Ese apóstrofe que se da justamente para que uno sepa que está hablando un personaje o el narrador. ¿Qué más? De la semana pasada. ¿Se acuerdan la diferencia entre un mito y una leyenda, por ejemplo? ¿Qué diferencia había entre mito y leyenda? El mito es de los dioses. Se basa en el origen de algo. El origen de algo siempre de manera mitológica, por eso nombre como el de los dioses, bien, y la leyenda. Se origina de algo real, no, algo real, pero más sobre detallado, ¿o no? No, ¿No? no, la leyenda es local, por lo tanto también es una explicación fantástica, pero Mm, de un lugar en particular. Acuérdense que estuvimos hablando de, no sé, la semana pasada yo me acuerdo que dije muchas veces, tuve. ¿Se acuerdan de eso, no? Y por eso cada vez que decía tuve se ya. me pegaba el internet. No lo diga. Para que no se vuelva a pegar, dice usted, o No me da para que no se miedo. nos corte la luz. Tué. ¿Qué gracia tenía ese mito? Tué. Oh, lo dijo, ya se le va a pegar el internet. No. ¿Qué gracia tenía el mito del tuve? ¿Asustar? ¿No? No, Era nosotros lo un intentamos pájaro con asustar, pero cabeza de tiene persona. alguna característica. ¿No era La que se te llamada de la aparecía muerte. alguien? ¿O no en la casa o nada que Se le ver? aparecía a alguien, sí, tenía que ver con la muerte, ¿Cierto? anunciaba la muerte. Ah, En la sí, puerta. eso. Ay, me confundí con el trauco, perdón. Con el trauco, ¿qué pasa con el trauco, Camilla? Lo confundí con el trauco. ¿Qué pasa Se lo con el escucha trauco? entrecortado. Cuénteme el trauco para saber la leyenda del trauco. Nada, pues embarazaba a las niñas. Ya, o Y cuando sea, no sabían de quién era el papá, decían que era cuando no sabían de quién era el papá, claro, decían que es hijo del trauco. ¿Ya? Efectivamente, una edición legendaria que hay en Chiloé sobre una especie de una persona sobrenatural, ¿cierto? Que se escondía en los bosques. ¿Ya? Así El que bien. Trauco tiene Camilla, ¿por una qué no hija. tiene la cámara? Nuestra alumna estrella, ¿por porque qué está no como tiene? malita. No, porque está como ¿Está malita mala la cámara o está malo el internet? la conexión. No, el internet. Ah, ya. Entonces, si pongo la cámara, no se va a escuchar bien el audio. Ya, bien, me parece perfecto. Hoy día es el único día que no le voy a exigir a nadie que tenga la cámara. Esto puede La ser que semana también se me pasada empiece a tampoco. pegar también con la cámara, justamente. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy, que tiene que ver con el género dramático. ¿Se ve la presentación? Sí. Y Ya, no,
género dramático. ¿Qué me pueden decir antes de comenzar con el género dramático? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Cuando ustedes le dicen que le va a entrar un texto dramático en la PSU, ¿qué se imaginan inmediatamente? Una obra. Una Teatro. novela. Una obra. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa obra? Hay personajes. Personajes, ¿ya? ¿Cómo está Problema. escrito? Lo principal. Yo leo, me veo, Ah, y en inmediatamente sé. diálogo, En diálogo. Está escrito en diálogo. El género dramático inmediatamente está escrito en Rayitas. diálogo. ¿Qué obras han ido a ver, o han leído, o han visto obras dramáticas? O sea, obras teatrales. ¿Cuáles han ido a ver en su vida, o han visto por internet, por televisión, o han leído? Yo fui a ver La Remolienda. Yo, o sea, hicimos La Negra ¿Ya? Esther. Ya, la negra Esther. Jiménez a rato tiene internet nomás. La novicia ¿Ya? rebelde. Sí, La novicia rebelde. ¿Ya? ¿Qué más? Romeo y Julieta. ¿No? Romeo y Julieta, pues, un clásico, ¿cierto? De William Shakespeare. Sí, ¿cierto? ¿Que la vieron en teatro? ¿La tuvieron que dramatizar ustedes o solo por la tele? Yo la vi en un teatro. ¿Ya? ¿Dónde la vio? Es que en realidad era como ballet de Romeo y Julieta, entonces no sé si vale porque no hablaban. Entonces, ¿Ya? pero Pero igual, no, sí, está bien. igual Está se entendía. aceptable, aceptable. Ya. Algo. Bueno, la obra de Shakespeare se basa un poco en el texto antiguo, en la época clásica de Grecia un poco, porque la mayoría de las obras de Shakespeare también son tragedias, ¿ya? No todas, pero si nos fijamos ya, Romeo y Julieta, ¿terminan juntos o mueren? mueren. Mueren. Mueren, Juntos. F. ¿cierto? Terminan juntos muertos. Terminan juntos muertos, efectivamente. Por lo tanto hay una tragedia. Hamlet, ¿qué pasa con Hamlet? Muere. ¿Qué? ¿Muere po, no? Muere también, por cierto. Todos mueren. Todos mueren en Hamlet. Que tienen chicos Eh, muertos. y así les puedo mencionar, no sé, pues, otras obras de Shakespeare que pasa lo mismo, Sueño de una noche de verano, Otelo, etcétera. Ya pasa parecido. Entonces es muy parecido a lo que pasaba en las obras clásicas, no, como las de Sófocles, ¿ya? Como Edipo, como Antígona, como Electra, lo mismo, ya que al final en el teatro griego iban a puro sufrir al teatro. Ya pasa lo mismo en Shakespeare, siendo que son 2000 años de diferencia, o quizás más, porque sabemos que las obras clásicas son del siglo VI a.C. El objetivo de la clase de hoy, vamos a comprender el género dramático conforme a representación del mundo, o sea, vamos a analizar un texto dramático, vamos a hacer ejercicio de texto dramático, y por supuesto vamos a ver un pequeño fragmento de una obra dramática. Reconocer conceptos y elementos constitutivos del género dramático, o sea, las estructuras. Por ejemplo, la estructura externa, donde se encuentra el cuadro, la escena, el acto, y también la estructura interna, donde podemos encontrar, por ejemplo, el clímax, que es el momento de mayor tensión dentro de la obra. Vamos a analizar los textos dramáticos representativos de diversas manifestaciones históricas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la diferencia entre tragedia, comedia, drama, o también conocido como tragicomedia, y distinguir formas dramáticas básicas. Observemos la siguiente imagen. Vamos a leer el fragmento que aparece a continuación para ver si entendemos o no lo que es una obra dramática. Tenemos a Vip y tenemos a Happy. Este texto de Molière, La muerte de un viajante, aparece harto en la PSU, es súper conocida, pero en los colegios no lo hacen leer mucho y tampoco es un texto así como emblemático. Entonces cuesta reconocerlo fácilmente. Vip dice: apuesto a que te has olvidado de lo tímido que solías ser, especialmente con las chicas. Happy le dice: todavía lo soy, Biff. Él le dice: vamos, vamos. Y Happy finalmente le dice: lo que pasa es que dominio, eso es todo. Eso es todo. Creo que yo me he hecho menos tímido y tú más. ¿Qué ha sucedido, Biff? ¿Dónde está el antiguo buen humor, la antigua confianza en ti mismo? Ahí sacude la rodilla de Viv
Este se levanta y se pasea nerviosamente por la habitación. ¿Qué te pasa? Los paréntesis, ¿cómo se llaman en una obra dramática como es en este caso? Son como Acotaciones. movimientos o acciones. Votaciones. Son las acotaciones que pueden ser movimientos, Acotaciones. Sí, sí, acciones, ve. cosas que cuando nosotros vamos a ver una obra teatral, la vemos y nos damos cuenta. Pero en la obra escrita no sabemos distinguirlo, y como no sabemos distinguirlo, lo hacen entre paréntesis, que son las únicas intervenciones que hace el dramaturgo, ¿ya? En este caso. Primera pregunta, dice, ¿has asistido a la puesta en escena de obra dramática? ¿Qué impresión te produjo? O sea, algunos habían dicho que habían realizado obras dramáticas, otros que habían ido a ver. ¿Les gusta la obra dramática o prefieren 1000 veces ver una película? Una película. Una película. ¿Una película? Sí me ¿No gusta. les gusta la obra del Película. teatro? ¿No Soy hay más nadie que cinéfilo que prefiera otra el cosa. teatro? Porque igual es entretenido el teatro en vivo. De hecho, si a algún actor se le olvida algún momento su diálogo, tiene que improvisar, pues igual son entre esos momentos, cuando el actor tiene que improvisar nomás porque no puede parar y decir, esperen un poco, déjenme ver. No es como en el cine, que como es grabado, vuelven a repetir la escena hasta que sale bien. Aquí todos en el momento. ¿Qué En mi diferencia caso, podría siempre- existir? Dígame, ¿quién hablo? Sí, ¿Vergara? sí, de que una diferencia igual que yo he visto mucho entre el teatro y el cine es que, por ejemplo, es que siempre obviamente en las obras dramáticas son mucho más exagerados para actuar y para mostrar otras cosas. En cambio, en muchas películas tienden a ser un poco más apegados a la realidad, como bajarse un poco el perfil. En mi caso, Justamente porque los actores de teatro tienen que llamar la atención, pues, de su público en ese momento. En cambio, los actores en una película no están con el público encima, ¿ya? De hecho, no pueden interactuar con el público. En el teatro se puede. Perfectamente hay momentos donde los actores paran, hacen preguntas al público. Eso se llama apartes. Y hay interacción directa con el público. Pero en el cine no pasa eso. Entonces ahí también hay una gran diferencia. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia podría existir entre la escena escrita de la muerte de un viajante, por ejemplo, cualquiera, y su representación en la imagen en que aquí se designa, como en este caso? Ahí hay una imagen de la puesta en escena de esta obra y al lado está el texto. ¿Qué diferencia ustedes encuentran inmediatamente? Que una escrita y la otra una foto. Muy bien, no me importa esa respuesta. La Qué pesado. estructura en teatro, ¿qué diferencia habrá en esto? No sé. Los personajes, como que se ven, las características en la foto. Claro, por ejemplo, si te fijas que en una parte dice sacude la rodilla, yo lo leo, po, pero ahí quizás si esto fuera en vivo, yo podría darme cuenta que ellos están sentados, conversando en una mesa, apoyado en la mesa, ¿cierto? En la silla, uno le va a poner la mano en la rodilla del otro porque están cerca, ¿ya? Los gestos de uno del otro, la vestimenta, ¿ya? Entonces yo en la parte visual, el lenguaje no verbal puede ser bastante más llamativo, puede haber más detalles que en el texto escrito quizás no están presentes, ¿ya? Ujú. Característica del género dramático. Pertenece al género dramático las obras literarias que constituyen un mundo ficticio a partir del diálogo que los personajes intercambian entre sí. Por lo tanto, siempre y absolutamente siempre tiene que estar escrito en diálogo. La única parte que no está escrita en diálogo quizás es la presentación de la escena que hace el dramaturgo. Cuando te dice, por ejemplo, en la comuna del Quisco, días lunes 20, ¿a cuánto estamos hoy día? 23, 24, ya no me sé los días, 23, 24. 24 de julio del 2020, donde los alumnos están en una clase virtual, encerrados por pandemia, con una lluvia y vientos bastante de consideración. Y ahí tú te das cuenta que esa contextualización es la única parte, quizá algo narrativo que tiene el texto. Todo el resto van a ser los personajes que van a dialogar directamente. Las obras de este género
son escritas por un dramaturgo o una dramaturga, así se les llama. Nosotros sabemos que en los otros textos, por ejemplo, en el género lírico se llama poeta, en el género narrativo se llama nada más ni nada menos que autor, no tiene otro nombre, y aquí se llama dramaturgo. Pero aquí no hay emisor ficticio. En el género narrativo están los narradores, en el género lírico está el hablante lírico, y aquí están los personajes directamente. Ellos son los que van a hablar. No hay un emisor ficticio. Son los personajes los que dialogan de manera directa entre ellos. Considera la realización literaria escrita, obra dramática, y su virtual puesta en escena, obra teatral. Por lo tanto, la diferencia entre la obra dramática y la obra teatral, que la obra dramática es escrita y la obra teatral es representada por los actores directamente ya en la escena. El tipo de lenguaje de las obras dramáticas es apelativo. ¿Qué significa que sea apelativo? Porque aquí viene una pregunta quizás relacionada directa con la PSU, era que al ser un diálogo siempre espera la respuesta del receptor. El receptor es otro personaje y como dialogan, espera siempre la respuesta uno del otro, por eso es apelativa, espera la respuesta. Siempre que sea función apelativa es porque el receptor necesita realizar alguna acción. El emisor le dice, siéntate, párate, te estoy hablando, ponme atención, entonces espera una respuesta del receptor. El desarrollo de la acción dramática se produce a través de los conflictos internos o externos que atañen a los personajes. Aquí hay una palabra súper importante que de repente aparece la pregunta donde te dicen ¿cuál es la característica principal del fragmento anterior? Siempre que es una obra dramática, todo va a girar en torno a un conflicto, ¿ya? Esa es la palabra clave del texto dramático. Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta y distinguir cuál es el conflicto que está presente en el texto anterior, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten cuál es la característica principal de la obra dramática anterior, tú tienes que inmediatamente pensar cuál es el conflicto que ahí se presenta. En Romeo y Julieta, ¿cuál será el conflicto? Y ahí tú piensas, no sé, por la disputa entre las familias y ese amor inalcanzable, ¿ya? Piensa en Edipo, dices, la búsqueda del padre es el conflicto, el abandono y que no puede cambiar el destino quizás, y así. Por lo tanto, siempre ustedes piensen en el conflicto, porque el conflicto es la característica principal de cualquier obra dramática. Quienes hablan en una obra dramática son los propios personajes, pero también existe en su estructura formal la presencia del acotador. ¿Quién es el acotador? El dramaturgo, cuando interviene en los paréntesis. Entonces, siempre que hay paréntesis, va a ser el dramaturgo el que va a intervenir para que nosotros podamos entender dicha obra. Se clasifica según sea su forma literaria histórica, en tragedia, comedia o tragicomedia, también conocida como drama. La tragedia se da principalmente en Grecia, la comedia también en Grecia y mucho en la época medieval, y el drama ya es desde la época moderna hasta la época actual, que es la mezcla de ambos. A su vez, de cada cual se desprenden tipos específicos, como soñete, entremeses, autor sacramental, etc., pero eso no lo vamos a ver porque ya no se pregunta en la PSU. El teatro contemporáneo, o sea, el teatro actual, utiliza también recursos audiovisuales y también recursos tecnológicos para enriquecer la puesta en escena. Antiguamente solo era nuestro escenario donde quizás íbamos a tener, no sé, un arbolito de cartón. Ya en la época contemporánea no, puede ser perfectamente visual, puede ser el árbol de manera digital, que sea como un holograma, y no necesito poner la escenografía tal cual como se hacía antes. Por lo tanto, puede ser la misma obra de Romeo y Julieta, escrita en el siglo XVII, que sea con puesta en escena audiovisual y cambie completamente. ¿Han visto, por ejemplo, Romeo y Julieta algo más actual? ¿Han visto, no sé, por la última de las películas de Romeo y Julieta, que claramente el contexto es un poco distinto? Sí. La si no me equivoco, es la que protagoniza DiCaprio. ¿Puede ser o no? ¿Cuál? La que protagoniza DiCaprio es la última, ¿o no? O no fue la última que yo vi de Romeo y Julieta, así como actual. Yo la última actual que vi fue la de Monito.
La de monito. Ya. Sí, la de los gnomos. Ahora hay Bueno, una de ya, Sherlock Holmes, de gnomo. de gnomos también. ¿Ya? Me imagino que es para La llamar vi, la es atención, buena. instruir en literatura a los niños más pequeños, pues, ¿ya? Para que llame la atención. Yo también he visto películas o series, no sé, pues del Quijote, que claramente el Quijote es demasiado desgastante para leer, y también está la versión en monito que es algo más asequible, más entretenida. No sé si para los niños será tan entretenida la historia del Quijote. Se llama Romeo y Julieta. ¿Así se llama el nombre de la de monitos? Gnomo y Julieta, sí. Ya, Y la está otra bien. Sherlock Gnomes. Hay una rana, es Julieta, No, ¿no? Es la la amiga. rana es como la Ah, la ¿cómo se dice? amiga, pero que usan Como micro. la Parece. nodriza o algo así. La nodriza, Ah, sí. ya. Bien, pues no sé qué decirle con eso. Si yo no lo he visto la versión de monito de Romeo y Julieta, yo le hablo de Shakespeare, ya. Pero me Y imagino que se basa bastante parecido en la obra. Tienen que verla. sí, Tenés que está verla, totalmente definitivamente. en la obra. Ya, ya, ya para la casa. De Romeo y Julieta de monitos. La obra dramática es la obra teatral, la grande diferencia a nivel general. La obra dramática es un discurso literario que se evidencia a través del lenguaje escrito como obra literaria. Por lo tanto, ustedes nunca, o sea, no sé si en la PSU vamos a llegar a algún momento donde quizás la PSU ya no va a ser en papel, les van a poner, no sé, una tablet y en vez de los textos va a aparecer un video. Sería bastante bueno, pero mientras eso no ocurra, vamos a seguir viendo, haciendo la PSU en papel y a ustedes les va a aparecer la obra dramática y no la obra teatral de la PSU, en la que tanto los parlamentos de los personajes que la integran, como las indicaciones del acotador, que vendría siendo el dramaturgo, construyen un mundo imaginario virtualmente representable. O sea, sabemos que esa obra se puede llevar a cabo, se puede representar, por eso está escrito en diálogo. Tiene un fin estético, por lo tanto embellece, por eso que después los actores, ustedes cuando van al teatro, como decía Vergara, que como que exageran los actores porque la obra de teatro es eso, ¿ya? Es una exageración. Por eso que es un cine estético, adscrito al modo de ver y representar la realidad propia del dramaturgo que le da la vida. ¿Ya? Él quiere llamar la atención de los lectores y de del público posteriormente, ya de una forma en que quiere llegar al momento del clímax donde ustedes se interesen. Claramente el clímax tiene que ser el momento donde ustedes lleguen a sentirse identificados con los personajes. El clímax tiene que llegar a ese momento cúlmine donde ustedes sientan tensión, donde se pongan nerviosos dentro de la obra, y por lo mismo pasa lo mismo en las películas, y ustedes quieran saber cómo se resuelve, o algunos incluso se meten tanto en el personaje que empiezan a sufrir como el personaje. ¿Ya? Se introducen dentro de la obra y quieren que el protagonista o su protagonista, porque para ustedes puede ser perfectamente el malo protagonista, sea quien resuelve para bien todos los aspectos de la obra. ¿Ya? En cambio, la obra teatral es la representación o puesta en escena de una obra dramática en un teatro, o sala teatral, o también puede ser en un espacio acondicionado para dicho fin, por ejemplo, como Camilla dijo que había hecho. ¿Qué obra hizo Camilla? La Negra Esther. La Negra Esther, ya. Hacen siempre la misma obra porque alguien más dijo Negra Esther aparte de usted. Y usted solo con la Camila y con la Kimberly eran compañeras. Pues. Acá el resto son varios compañeros. ¿Será que hacen la misma obra todos los años, no? Ah, pero es que espere, ¿cuándo hizo la obra el año pasado, Camilla? No, la hice hace como 3 años. No, sí, hace como 3 años. Ya. O sea, lo hizo cuando estaba como en tercero o en segundo. Segundo. No, como segundo medio la hice. Y el resto, que ahora van en cuarto medio, en segundo, también les toca hacer alguna hora, ¿o no? Esa parece que la leímos en mi curso. ¿Y les tocó hacer teatro? ¿Hacer alguna obra o no? Al resto que no sea... No. Pero Yo iba a ser Romeo y Julieta. ¿Y qué pasó? ¿Era este año? No, en primero medio yo iba a ser Julieta, pero no sé qué le pasó a la profe, al final nunca nos pusimos de acuerdo.
Ah, Yo quizás también usted no estaba cumplía el perfil de Julieta. No, sí, eran 3 Julietas porque eran 3, la parte de inicio, la parte del medio y la parte final. La Es que presentación era del muy largo. conflicto, desarrollo del conflicto, y después se llama clímax y desenlace. Esas 3 partes que usted me Bueno, dijo, sí, que se dividen acto yo iba 1, a acto ser 2 la y acto última. 3. Me iba a morir. Se llama Moricir, usted iba a darle el beso a Romeo. Sí, aunque Romeo era mujer. Ah, bueno, pero da lo mismo, ¿no? Pero iba a dar el beso a Romeo, da Sí, lo mismo si Romeo era hombre o mujer. La obra teatral es preparada por una compañía teatral, en este caso usted era la compañía, que transforma el teatro literario dramático en un espectáculo en el que se participan actores profesionales y una serie de recursos escénicos, como por ejemplo el montaje, que es montar la obra, ¿ya? La iluminación, el maquillaje, me imagino que se iba a maquillar ahí Alanis, el vestuario, si lo iban a representar tal cual como era en la obra, entonces estábamos hablando de cómo era en la época moderna, en el siglo de oro, cómo se vestían, la escenografía, la dirección teatral, la profesora iba a ser la directora, en este caso, de la obra, me imagino, no sé, lo pongo así como en consideración. Estructura interna. Esta es la estructura interna que tiene una obra dramática, ¿ya? Se divide en 4, pero de esos 4, 2 van unidos, que los 2 últimos van juntos, ¿ya? Partimos con la presentación del conflicto. La presentación del conflicto siempre me van a decir quién es el protagonista, quién es el antagonista y cuál es el conflicto. Esas 3 cosas siempre tienen que estar presentes en la presentación del conflicto. Protagonista, antagonista y el conflicto. La exposición del conflicto o el motivo de la lucha que existe entre las fuerzas antagónicas que se enfrentan entre sí, ¿ya? Aparecía siempre en el primer acto. Ustedes saben que se divide, las obras de la época clásica de Grecia eran siempre en 3 actos, pero ya con Shakespeare en adelante, hasta la época contemporánea, las obras pueden tener hasta 5 actos, ¿ya? ¿Por qué no hay más? Porque si no sería muy pausada la obra. Tiene que haber continuidad, ¿ya? ¿Y por qué no menos de 3? Porque recuerden que tiene que haber cambio de escenografía o a veces cambio de vestuario de los personajes. Entonces la única forma para hacer pausas es dividirlo en actos. Así como un capítulo en el texto narrativo es la división que tiene la obra, en el texto dramático son los actos. Aquí no hay capítulos, no son actos, ¿ya? En el desarrollo, acto o actos en los que se desarrolla la tensión dramática mediante acciones de los personajes y la distinción dramática que se distingue mediante el logro de los objetivos que cada fuerza dispone en esta disputa que propugnan entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo me doy cuenta, en el desarrollo, quién empieza a ir ganando. ¿Quién va ganando? Va ganando el protagonista, va ganando el antagonista. ¿Cuáles eran los nombres de la familia en Romeo y Julieta? ¿Me puede decir el nombre de los monitos también? Montesco y Capuleto. Muy bien. Entonces aquí yo sé, porque en esta lucha de estas 2 familias, ¿quién va ganando? O ninguno va ganando, o cada uno cree que va ganando. Los únicos perdedores son Romeo y Julieta. Hasta ahí. El clímax siempre es el momento de mayor tensión dentro de la obra. Momento de máxima tensión al que llega la acción dramática previa al desenlace. Es justo cuando va a ocurrir el desenlace, cuando va a terminar, y tú quedas ahí en tensión, ya, ese es el clímax. Y finalmente el clímax es un momento muy cortito, ya, es efímero, dura muy poco, y viene el desenlace. Solución definitiva del conflicto dramático y triunfo de una de las fuerzas antagónicas en pugna. O gana el protagonista o gana el antagonista. Término del devenir de la acción dramática y finalización de la obra. En el caso de Romeo y Julieta no gana ninguno, pues pierden los 2. La estructura clásica resuelve en el desenlace el conflicto dramático, pero la dramaturga contemporánea, el final puede quedar abierto. Otro cambio. En la época clásica, incluso hasta la época medieval, siempre en el desenlace tenía que terminar con un final, ya fuera un final feliz o un final triste, pero no podía haber un final abierto. Y ya es en la época moderna, con Shakespeare, contemporánea, que estamos hablando del siglo XIX, siglo XX y hoy en día siglo XXI, es que sí puede haber un final abierto en una obra dramática, donde tú
eres quien decide cómo termina el la estructura externa va el acto. Creo que se quedó pegado en mi idea. Sí, se Yo quedó la pegado. me quedó pegado. Pegado. Ah, ya. No, no a todos. Otra vez, eso que fui yo. No es nuestro internet. No, yo igual pensé que era el Creí que mío había sido XD. solo yo dije, ¡ay, qué mal! Ay, Me cayó la carajo. señal, dije yo. No. Oiga, ¿no Qué está feo. escuchando todavía? No sé. Profe, Oli. Ah, Profe. hola. No pesca. Houston, tenemos un problema. Aló, aló. Aló. 1, 2, 3 probando. Ay, su chango payaso. ¿Y volvió, no? Parece. Ah. Sí. Se marchó. Sí, Eso parece. XD. Se murió. ¿Alguien va a cantar la de Chimuelo? ¿Qué? Por lo del profe. XD. Em, F-pop. Ahí está como volviendo, ¿o no? ¿O no? No. No lo veo. No Está como reacciona su ni ca... nada. No, pucha. Este perro. No sé. Sí. Comerciales. Ah. ¿Y qué tal el clima? Está lloviendo. Ah. Hace frío. Hola. ¡Ay, sí! ¿Volvió? Eso. ¡Hola! ¿Sigue vivo? Buena, profe. Se quedó pegado de nuevo. Otra Aló. vez. ¿Cuál? Vino y se fue. Casi. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿O ¡Profe! me ¡Sí! escucho como un robot? Un poquito. Ahora no se escucha. Se fue. De nuevo. Mucha profe. Ahora sí. Pasó, oye, pero si lloviendo hay mal internet. ¿Otra vez se volvió a pegar o Sí. soy yo? Hola. Se pegó. ¿Me escucha, profe, o no? Otra vez se fue. Se pegó, parece. Profe, ni Va a se ve tener ni se que hacer la escucha. clase por el chat. Mm, Eso. Fue eso. Y una guaguita. Chucha. Tenía el micrófono prendido. Se pegó de nuevo el profe. Ir, para no hablar solo. mucho. ¿Mejor? A ¿Me ver. escuchan? ¿Sí? O sea, ¿Puedo un hablar? poquito. Ahora sí, un poquito Profe se más. queda pegado cada rato. No Se mueve. Se quedó No pegado de nuevo. se queda pegado. No se mueva.
Sin moverse. ¿Ah? ¿Me ve moverme? No. Uy, quieto. Ahora, a ver. Ahora se movió. Ahí se ve algo. ¿Me ve? Se mueve como No. robot. Sí. De mamut. Pucha, profe. ¿Quedamos en el acto o no? No. Ah, ¿Quedamos? No, íbamos atrás. Sí. Estaba aplicando el antes de- clímax. No. Profe iba presentando la... Sí. Apague la cámara Y a mejor. lo mejor ahí se le ve. Hago Sí. la cámara. A ver. ¿Tener video? Sí. Aló. Pucha la cuestión. Vamos, profe, usted puede. Como profe. Procede. ¿Me escuchan? Y se puede. ¿Me escuchan bien ahora, no? Ahora sí, Así como bien, bien no, pero lo escuchamos. pero se escucha. Se escucha más que antes. Sí. Oh, ahora no. Ahora no. ¿Ven eso? ¿Qué fue lo último? El ¿Dónde clímax. escucharon? Lo anterior, lo del clímax. Sí, vamos antes. En la estructura parece. Sí. ¿Ese enlace? Sí, vamos en el desenlace, profe. Y ahí. O un final feliz, pero siempre tenía que terminar con un final. En vez de la época actual, desde Shakespeare en adelante, sobre todo en la época contemporánea, el final Profe se fue de nuevo, creo. no, Se escucha y no se escucha así de repente. Como que se escuchó Ah, en la ya. mitad de lo que Aparece y desaparece. Uy, Desaparece. se raya su internet porque yo creo que es el mío, entonces como no sé. Qué rabia. No, pobrecito. A ver, el internet del profe. dígame que sí. La lluvia, Sí. es que. Ah, profe, sí. no se escucha. No le puedo decir sí, porque no. Pucha, profe, regrese. Dice una pura palabra y no sabemos si está bien. XD. Y es como terrible al azar la palabra que llega a decir. No se alcanza a escuchar completa y le decía que inestable, decía el internet. Y ahora Se le escucha escuchamos como que robot. es Ahora se inestable el internet. Se escucha Sí, raro, dice pero puede inestable. hablar. Ahora dice que está estable. Ahora me deberían escuchar, ¿o no? Sí, Sí, Ahora ahora se escucha sí. mejor. Sí, por Ya. fin. Ya. ¿Me alcanzaron a escuchar lo que era el desenlace o no? No. Empiece de No. nuevo. De nuevo, tercera vez que lo voy a decir. Ya, pobrecito, no. Pucha, profe. Ya, el Lo desenlace, hizo usted les solo. dije que en la época clásica de Grecia, el desenlace tenía que culminar con un final, ya sea un final trágico o un final feliz. Pero de Shakespeare en adelante, sobre todo en la época contemporánea, termina con un final feliz, trágico o también abierto, donde ustedes interpretaban el final. Por lo tanto, hasta antes de Shakespeare, todos los finales eran un final como tal. Se terminaba con un final establecido. Bien. Y de ahí en adelante, de Shakespeare en adelante, podía haber un final donde los lectores o el público interpretara cómo terminaba la obra. ¿Se escuchó eso o lo tengo que volver a repetir? Sí se Sí, escuchó, sí. profe, tranquilo. Ah, Que estoy con el celular en alto, así como con la mano, de hecho ya la tengo media calambrada,
Porque aquí, justo en este, me llega bien la señal, así perfecto. Ponga el único coche Oh. pequeño en la pared. Es que no puedo. El pincel justo está. ¿Pasamos a la estructura externa o no? Creo que no. ¿No? Sí, Ya, ahora o vamos. sea, La estructura, Ah, no. estructura externa. Primero tenemos el acto. Y el acto es la división mayor que tiene la obra. Y esa división es como en el texto narrativo están los capítulos, en el texto dramático son los actos, que es la subida y la bajada del telón. ¿Para qué tenemos dividido en acto, primer acto, segundo acto, tercer acto? Porque los actores necesitan, uno, cambiar de escenografía y cambiar de vestuario. Y para poder hacerlo, que se hacen divisiones, pausas. Y esas pausas son los actos, la división mayor que tiene la obra y está marcada por la subida y la bajada del telón. Generalmente en la época, sobre todo en la época clásica de Grecia, eran 3 actos. Y como vuelvo a decirlo, desde Shakespeare en adelante, que pueden haber hasta 5 actos en una obra. Después viene el cuadro. ¿Alguien sabe lo que es un cuadro y no me diga dónde hay una pintura? ¿Qué es un cuadro? El cuadro no es donde está la escenografía, ¿o no? Como el lugar donde se hace. Lo leyó. El cambio de Sí. escenografía, Ah, no. efectivamente. Ay, no lo leí. Ah. La ambientación o escenografía que recrea el espacio físico en el que se desarrolla la acción dramática. Por ejemplo, una habitación en la mansarda de una casa de pensión, en un barrio residencial, venido a menos, en la periferia cercana al centro de la capital. Eso es un cuadro donde te dicen cuál es la escenografía. Por lo tanto, una obra puede tener una sola escenografía, un solo cuadro, o puede tener 10, 20, 30 cuadros, ¿ya? Porque puede haber muchas escenografías, como puede que toda la historia suceda en un solo lugar. Después viene el discurso acotacional. El discurso acotacional es lo mismo que las acotaciones. Son los paréntesis y son las indicaciones del autor acerca del modo en que debe representarse la obra dramática al llevarse a escena. Por ejemplo, aquí dice 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí dice 12, 14. Revisa el contenido de la caja. Entonces, ese revisa el contenido de la caja es un discurso acotacional o acotaciones, porque como yo me doy cuenta que él revisa el contenido de la caja, en una obra teatral fácil, miro que abrió la caja y está revisando, pero en la obra teatral, o sea, dramática, solo puede saberlo porque el autor, en paréntesis, me dice que está revisando la caja. ¿Bien? ¿Me siguen escuchando? sí, sí se Bien. escucha. Sí, profe, sí se escucha. Deja nomás. Aparte. ¿Qué es el aparte? El aparte es la división, el aparte es el momento donde los personajes, o un personaje en particular, dialoga con el público. Se supone que el resto de los personajes no lo está escuchando, él habla solo, pero también puede hacerle preguntas al público. Ese es el momento que se llama aparte. Parlamento que un personaje emite en voz alta para sí mismo o dirigido al público, ya, o al espectador, cuando ningún otro personaje lo está oyendo. Entonces, típico que enfocan solo a ese personaje, empieza a hablar solo y de repente puede hablarle al público, o le está hablando solo al público o está hablando solo. Ese momento se llama aparte. Profe, Dígame. una vez en una obra, o sea, fui a ver una obra estando chiquita y era de unos gatos que iban a viajar a la luna porque era de queso, y la cosa es que un gato así le habló al público y me eligió a mí y a mi hermano para que lo ayudáramos a construir un cohete en un tarro de basura. ¿Y ¿Eso sería una qué parte? pregunta te hicieron? O sea, dijeron que necesitaban a niños para construir un cohete y yo quería hacer el cohete, así que yo levanté la mano. Pero no te hicieron subir a la Sí, sí escena. me hicieron. ¿Sí? Sí, yo le puse las alitas. Ah, mira. ¿Participaste dentro de una obra? Mira qué interesante, Sí. Jiménez. ¿Ves?
Tengo, Ahora tengo voy a facha. mirar con otro ojo a Jimena. Ahora es una actriz muy importante que estuvo en una obra. Entonces, cuando la veamos, de aquí al 2023, tenemos que pedir, ¿cierto? Que nos haga alguna dedicatoria. ¿Ya? Ah, sí, claro. Siguiente, escena. La escena es la unidad de acción dramática definida por la entrada o salida de cualquier personaje. La escena es la división menor que tiene la obra. La obra se divide en muchas escenas. Y cada escena está marcada por la entrada o salida de cualquier personaje. Por lo tanto, si están dos personajes dialogando y aparece un tercero, es una nueva escena. Si están hablando los dos y se va uno, una nueva escena. Es la entrada o salida de cualquier personaje. Eso es una escena. Profe, una Dígame. pregunta. ¿El aparte podría ser entre dos personajes? Onda, están en una Tiene que reunión. ser solo la parte, porque Ah. la parte es una especie de monólogo. Ya. Entonces tiene que estar solo. Tiene que ser. O sea, puede dialogar con nosotros, pero con otro personaje de la obra, no. Siempre tiene que estar solo. Y entonces, como cuando cuentan un secreto entre dos personajes y el público lo escucha, ¿qué sería? ¿No sería nada? No sería nada, estaría parte de la escena. Si un secreto entre dos personajes, es un secreto Ah, entre ellos nomás, que nosotros nos hacen partícipes, pero no es una parte, es parte de la ya. escena nomás. Entiendo. Los personajes son quienes participan de la acción dramática, encarnando una forma de ser o representando un imaginario social o cultural determinado. O sea, los personajes son los que van a darle vida a la obra. Están provistos de una historia, un carácter y un temperamento que los particulariza. Pueden ser individuales o colectivos, según lo determinado. ¿Por qué? Porque hay personajes individuales que son los protagonistas, el antagonista, los secundarios. Pero también hay personajes colectivos, que son un grupo de personas que no te dicen el nombre de cada uno de los personajes si no son el grupo. Por ejemplo, llegó la policía, pero no te dicen el nombre de cada policía, sino dicen la policía. ¿Ya? Eso es un personaje colectivo. Los personajes pueden protagonizar conflictos de diversa índole, personal o social, e incluso representar ellos mismos de manera simbólica un conflicto. Que un personaje sea un conflicto, también puede ser. ¿Ya? ¿Sigo? Sí. Sí, profe. Cuando se hayan callado, pienso que no me están escuchando, entonces eso No, pregunto. sí lo estamos escuchando. Vamos a los tipos de texto dramático. Partimos con la tragedia. La tragedia es la obra dramática de carácter sagrado en la que el protagonista es enfrentado a un destino trágico ineludible, que no lo puede cambiar. Dicho designio, o fatum, signo fatal, puede ser considerado un castigo de los dioses que culmina con la muerte. La degradación de la vida del personaje en cuanto a su proceder moral, como también puede manifestarse en una serie de adversidades que lo llevan a padecer el dolor o incluso la anulación. En palabras sencillas, la tragedia, el protagonista nunca puede cambiar su destino. Esa es la característica principal de cualquier tragedia. El protagonista nunca le puede ganar a su destino. Si el destino dice una cosa, se tiene que cumplir. Recuerden que en la época clásica estaba el oráculo, específicamente el oráculo de Delfos, y él decía lo que iba a ocurrir y tú hicieras lo que hicieras, no lo podías cambiar. El protagonista siempre es un estereotipo. ¿Qué cosa es un estereotipo? Es una persona que encarna virtudes, características o un ideal. Por ejemplo, Edipo, rey, princesa Electra, princesa Antígona, príncipe Hamlet, y así. Todos son de la nobleza, era la realeza. Y el final es predecible. Como de antemano se sabe cómo termina, porque no puede ganarle a su destino, el final es predecible. Se sabe cómo culmina la obra. En la antigüedad los espectadores vivificaban las tragedias mediante la catarsis. ¿Qué es una catarsis? Los griegos la definían como la purificación del alma. Según el juicio crítico de Aristóteles, grandes autores trágicos también lo hablaron, como Eurípides, Esquilo o Sófocles. ¿Qué es la catarsis? Cuando el público se identifica con los personajes, a tal punto que si el personaje sufre, tú sufres. Si el personaje llora, tú lloras. Eso es una catarsis. Bien, ¿qué es una catarsis entonces?
Cuando sufro con el personaje. Cuando te identificas con un personaje. Sí. ¿Han vivido catarsis ustedes? ¿Se han sentido identificados con algún personaje de una película, una serie, una novela? Sí. ¿Se han puesto a llorar Con en la una del película? perrito. El chico. Uy, Ah, sí, cuando hay animales en las Es películas. demasiado. sí. Sí, cuando hay perritos yo también me pongo a llorar. Es la razón de estar contigo, ya chico, etcétera. Sí. Sí, muy triste. A ver, ¿quién me puso por chat? Alguien. Cuando murió Tony Stark. No se aceptan devoluciones. Ya. Vamos a la siguiente, la comedia. Obra dramática de carácter profano, porque ya no es divino, no hay un estereotipo, que trata de, con humor, conflictos asociados a los vicios y defectos de los seres humanos. Centra el conflicto dramático en sucesos jocosos, burlescos y menores en comparación con los de la tragedia, puesto que su temática está basada en la vida cotidiana. Produce la risa en el espectador y entre los grandes autores de la comedia encontramos a Aristófanes y a Molière, ¿ya? Otras formas teatrales de la cómico también es sainete, ¿cierto? Entremés, farsa, yo les puedo decir una sátira también, siempre que hay burla, hay comedia de por medio. La comedia, en resumidas cuentas, su característica principal es que son capaces de reírse del conflicto, recuerda que siempre hay un conflicto, son capaces de reírse del conflicto, el protagonista es un arqueotipo, muy distinto a un estereotipo, el arqueotipo encarna un aspecto negativo, ¿ya? Un vicio de la época, y el final siempre es un final feliz. Esa es otra característica que tiene la comedia, que siempre termina con un final feliz. ¿Dudas con la comedia? ¿Le gusta ver películas, series que sean comedia? ¿O prefiere la tragedia? La comedia. La tragedia. Prefieren sufrir, ver a la gente sufrir que reírse. ¿Alguna comedia que se acuerden que llame la atención? ¿Alguna película que sea comedia? ¿O alguna Scary obra? Movie. ¿Ya? ¿Por qué le gusta tanto? No lo sé, me encanta. Son buenas esas películas. ¿Alguna otra película de comedia que se les venga a la mente, que recuerden inmediatamente? ¿No? Cantinflas. Cantinflas. ¿Y por qué molesta a nuestro compañero? La máscara, ¿ya? ¿Se siente identificado con la palabra Cantinflas que acabo de decir? Es que tengo apagada la imagen, entonces no puedo ver y me imagino que tampoco está mostrando la imagen. No quiso alzar la voz no, mi futuro Cantinflas, ¿eh? No importa. El bicho. ¿Dónde está? Continuemos. Drama. El drama es una obra dramática que aparece en la Edad Moderna para desarrollar conflictos individuales o sociales, alternando aspectos trágicos con cómicos, según el tema lo determine. Se conoce también como tragicomedia desde el Renacimiento. Por lo tanto, ¿qué gracia tiene el drama? Que los protagonistas son personas comunes y corrientes, ¿ya? Aquí ya no hay ni estereotipos ni arqueotipos, son personas comunes y corrientes. En el drama se hablan conflictos cotidianos, cosas que podrían ocurrirle a cualquier persona, porque nuestra vida tiene momentos trágicos y momentos cómicos. Y el final es impredecible. No se sabe cómo terminaría un drama. Como en la tragedia siempre va a terminar en mal y en la comedia siempre con un final feliz, el drama no se sabe cómo va a terminar. ¿Algún drama que le haya gustado? ¿Alguna película, No se libro? aceptan Dramático? devoluciones. ¿Ah? No se aceptan devoluciones.
Le Hay una gusta película. hacer devoluciones ya. ¿Qué otra obra? Es buena, Es ¿eh? No muy sé si triste. Ya. Sí, porque son bien parecidos a nuestra realidad, pero como que hay momentos bien trágicos, sobre todo en esa obra, en esa película. Sí, pero es bastante real. No, sí, bastante real, sí puede ocurrir eso. Así que... ¿Y al final fue predecible o impredecible? Fue muy impredecible, yo no tenía idea que iba a pasar eso. No me lo esperaba y lloré como una hora. Ya, está bien, que haya llorado una hora. Ya está la estructura general. Vamos a hacer el resumen para ir a preguntas PSU, obviamente, que es la idea. ¿Qué era una escena? Marca la entrada y salida de personajes. ¿Qué tiene que estar presente dentro de la presentación del conflicto? Un protagonista y un antagonista. ¿Y cuál es el conflicto? La lucha ¿Qué tiene entre los un dos. clímax? En La la ¿Qué es el escena de más tensión Bien, de de una mayor obra. tensión dentro de la obra. Ya. ¿Qué es una parte? Cuando un actor se dirige al público, Ujú. pero no sé cómo se dice. Es como un mini monólogo. Bien. Cuando se queda hablando solo y el resto de los personajes no lo está escuchando. ¿Qué es el acto? Son las divisiones de la obra. Con la bajada y la subida del telón. Súper bien. ¿Y el cuadro? El escenario donde Es ocurre La 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 escenografía. escena, o sea, es la escenografía. escenografía. Sí. Ok. Cambio de escenografía. ¿Qué características debe tener una tragedia? El protagonista no cambia su destino. Ya. Bien. El final es predecible. Al final es predecible. Estereotipo del protagonista. Ujú. Es un Eh, estereotipo porque encarna valores de una época o un ideal. Catarsis. Ya, ¿qué era la catarsis? Ah, Sentirse representado por los sentimientos del protagonista. ¿O no? Sí, pues los griegos iban a puro sufrir al teatro. Pues. Piensen que las tres obras más importantes de Sófocles, que son las clásicas, eran Edipo, Electra y Antígona. ¿Cuál de todas más sufría? ¿No? Entonces iban al teatro a puro sufrir los griegos. A llorar. Pasaban mal, lloraban todo el rato. Pero después salían como purificados, decían, del alma, porque habían llorado tanto que cuando salían de la obra iban como caminando entre nubes. ¿A usted le pasa alguna vez que han llorado tanto que después se sienten como livianitos cuando caminan? sí, qué loco. Ahí es la purificación del alma. ¿Qué característica tenía una comedia? Que siempre tenía un final feliz. Siempre tenía un final feliz. Bien, ¿qué más? Que no habían estereotipos para los personajes. Uh-huh. Podría ser cualquier persona. No, arqueotipos. Ah, eso. ¿Qué gracia tenían los arqueotipos, Camilla? No sé. ¿Por futura puntaje nacional? Que podía ser cualquier persona, ¿no? No. Tenían que encarnar vicios de la época. Un loco, un mujeriego, un borracho. Ah, sí. De ahí el drama o tragicomedia. ¿Qué características tenía? Tiene un final impredecible. No se sabe lo que va a ocurrir. Bien, ¿qué más? ¿Cómo son los personajes dentro de la obra de un drama? Se asemeja mucho a la realidad, son personajes Comunes. Bien. Y por lo tanto, lo más parecido a nuestra realidad. Bien. Pregunta por $1.000.000. Pregunta PSU.
La obra dramática se caracteriza por presentar un conflicto entre dos fuerzas antagónicas, estar dividida a nivel estructural en uno o más actos, construir la acción a través del diálogo entre personajes, exponer los conflictos dramáticos mediante un narrador. ¿Cuál sería? La D. La D, muy bien. eh, ¿Por qué la 4 no? Porque no hay narrador. no, pues no hay. Son los personajes directamente los que dialogan. Así que, súper bien. 2. Es un discurso que se evidencia a través del lenguaje escrito como obra de arte literario, en la que tanto los parlamentos de los personajes que lo integran como las indicaciones del acotador construyen un mundo imaginario virtualmente representable. Tiene un fin estético, adscrito a un modo de ver y de presentar la realidad propio del dramaturgo que le da la vida. La definición anterior corresponde al concepto de... La B, ¿Obra dramática o unidad de acción? Es ¿Cuál una dejó? obra ¿D? teatral. ¿Marco, dedo? B de vaca, pero B larga. Qué grande. ¿Están de acuerdo con la compañera o creen que es otra la respuesta correcta? Obra dramática. Obra dramática. ¿Todos están de acuerdo que es obra dramática? ¿O no? Ay, no sé. Sí, era obra dramática. Bien. Bien. Se salvaron. Entre los elementos constituyentes de una obra dramática se encuentran acto, aparte, escena, cuadro. ¿Dos? La E. ¿No? Todos. Sí, dos. Sí. La La E. E. Bien, era la E. Unas máquinas. ¿Qué les va tan bien aquí y no los ensayo así? Oh, qué pesado. La que se Corifeo fue. y Apolo. Corifeo le dice: Príncipe Apolo, escucha también a tu vez. Tú, en persona, no eres el cómplice de esto, sino que todo lo hiciste como el juicio culpable que eres. ¿Cómo eso alarga sobre ello tu discurso? Profetízame de modo que el extranjero matara a su madre. Profeticé que procurara venganza a su padre. ¿Y qué? ¿Y te constituye en defensor del inaudito asesinato? Esquilo, Euménides. De acuerdo con el conflicto que se muestra en el fragmento anterior, la forma dramática histórica citada corresponde a un... Tragedia. ¿Tragedia? ¿Por qué sería tragedia, creo? Sí. Que hay un asesinato. Y porque Ya. profetiza, o sea que no puede cambiar su destino. ¿Y el príncipe? ¿O no? Unas máquinas, definitivamente unas máquinas. Ya, este como más largo. Son dos personajes. Camilla, por favor, va a ser nuestro primer personaje. Y segundo, la María José Plaza, por favor. Primer acto, escena primera. Estacionel y Martínez aparecen en la escena discutiendo. Comienza, Camilla. No, te digo que no quiero hacer nada de eso y que me corresponde hablar y ser el amo. Y yo te digo que quiero que vivas a mi antojo y que no me he casado contigo para aguantar tus excesos. Oh, qué gran cansancio es tener mujer. ¿Cuánta razón tiene Aristóteles al decir que una mujer es peor que un demonio? Ved al hombre entendido con su bendito Aristóteles. Sí, un hombre entendido. A ver si encuentras un leñador que sepa como yo razonar las cosas. Malaya, el loco rematado.
Malaya, la tiñosa. Maldito sea el día y la hora en que se me ocurrió dar el sí. Miren, quizá les pase algo así en la vida. Así que piensen primero antes de decir que sí. ¿A qué parte de la estructura de la obra dramática pertenece el fragmento anterior? Presentación del conflicto. Sí, ¿la ve? Arriba dice acto primero, primer acto, escena primera. Ya, ven. Por lo tanto, era presentación del conflicto. Bien. Ya, siga Camilla y Plaza, que lo hicieron muy bien. Camilla, Marcela, Plaza, que no se siente identificada. Uy, Bruja. Ay. Ya bueno. Ya, Yo primero. soy Marcela, ¿verdad? Entonces votacional nomás, Camilla, no hay problema. Espere, ¿qué cosa que no se le escuchó bien? ¿Qué Ah, hay ya. 3 personajes, po, no? Ah, ¿verdad? Hay 3 personajes. Ya, elijamos a Sí, es alguien la bruja voluntariamente. Carmen. Nos falta Carmelo. ¿Quién quiere ser Carmelo? Ya, porque está el momento donde todos se pelean por ser Carmelo. Es una Ya, línea. yo soy Carmelo. Carmelo. Arreglando una lavadora. Comienza Camilla. Pásame el alicate, Carmelo, que no puedo ajustar estos endemoniados tornillos. Carmelo le alcanza el alicate silbando. Entra una bruja de cuentos con su escoba y una varita en la mano. Disculpe, joven, ¿aquí arreglan varitas mágicas? No, señora, ¿acaso no sabe leer? Enojada. Claro que sé leer, jovencito. Antes de que naciera el primer Triceratops, mi tío Hermenegildo me enseñó a leer. El cartel dice claramente, se reparan equipos de sonido. Y sepa usted que mi varita es mejor que un equipo de sonido. Escuche. Mueve la varita y se escuchan campanillas. Usted escoja, ¿lo convierto en sapo al ritmo del rock and roll o prefiere que lo haga al son de una buena cumbia? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas respecto a la información que se entrega entre paréntesis? Corresponde a la voz interior de cada personaje, aporta datos útiles para la puesta en escena de la obra, la emite un narrador omnisciente. Él no La sabe. B. Según yo solo ve. Solo dos. La B. Y... ve. Bueno. Solo 2, porque la 1 podría haber sido, pero dice corresponde a la voz interior de cada personaje, y no es de cada personaje. Ah, no es cierto. Ujú. Así que era solo 2. Bien. Meyer, quemaron su chamarra de cuero, y ahí Pieta dice, gran jefe Banco, el viejo portero albino, del que hacen burla a los muchachos porque con el frío del invierno se le hinchan las articulaciones de los dedos y gime de dolor tras su puerta. Había hecho una pira en el patio con los abrigos y se calentaba las manos sobre la lumbre. Después Meyer, ultrajado, pero eso no es posible. ¿Qué hacían las autoridades de esa universidad para impedir ese atropello? Los invasores. ¿Qué tipo de conflicto se desarrolla en el texto? C. No. Social, porque hablamos de una persona que está quemando abrigos viejos para poder calentarse porque tiene mucho frío. Por lo tanto, un conflicto social porque no tiene dónde vivir. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a la tragedia? Trata de un tema elevado y su protagonista no es un ser común y corriente. Su finalidad es provocar la risa del espectador. En el desenlace el conflicto se puede resolver con un final feliz. Solo uno. Solo uno dice el compañero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Solo uno. Bien ahí.
Don Juan Tenorio, Don Juan, alma mía, esa palabra cambia mi modo de ser, que alcance que pueda ser hasta que él, Edén, se me abra. No es, doña Inés, Satanás, quien pone este amor en mí. Es Dios, que quiere por ti, ganarme podrás él quizás. De acuerdo con lo planteado en el texto, se puede afirmar que, ¿qué podemos afirmar? La A. La A cree Camilla, don Juan ha modificado su forma de ser No, por amor a doña no. Inés. Sí, Camilla, porque dice que no es del diablo, no es de Satanás, es de Dios. Entonces se ve un cambio. ¿Ya? Ahí dice, esa palabra cambia mi modo de ser. ¿Ya? Lo dice textual. Categoría fundamental del género dramático, característica que orienta al desarrollo de la acción y de las fuerzas antagónicas que se enfrentan. Consiste en el enfrentamiento de dos personajes, concepciones de mundo o actitudes ante una misma situación. La definición anterior corresponde a... ¿La D? Conflicto. Sí. Listo. Conflicto. Bien. La D. Un personaje está constituido por un conjunto de elementos que el narrador toma de la realidad. Es un ser ficticio que el lector va conociendo a través de una serie de informaciones que, en un principio, proporciona el narrador. Cuando hay diálogos o monólogos, dicha información provendrá del mismo personaje o de otros según los datos aportados en las conversaciones. De la lectura del fragmento se puede concluir que crear un personaje es un proceso, la información es el eje que caracteriza al ser ficticio, la realidad es la fuente que toma para construir a un personaje. A, creo. Son las tres. ¿Crear un personaje es un proceso? Sí. ¿La información es el eje que caracteriza al ser ficticio? Sí, porque le va a entregar información, va a entregar características. La realidad es la fuente que toma para construir un personaje, claro, porque desde la realidad crea un personaje, pero ese personaje es ficticio. Le crea cosas a dicho personaje. Ya, creo que esta pregunta la hicimos en un momento, ¿no? ¿O yo estoy loco? Parece que sí. Sí, porque quiero ir a... Me quedan 10 minutos y quiero ir a vocabulario, porque hace rato que no trabajamos vocabulario. Deme un segundo para irme a vocabulario. Los quiero ver. Todos tienen lápiz y cuaderno, supongo. Ya. Sí. Entonces, en un lado tienen sinónimo, en otro lado tienen antónimos y al medio está la palabra base. Por lo tanto, tienen que buscar cuál es el sinónimo y cuál es el antónimo para la palabra base. Y no se pueden repetir. Tienen 10 sinónimos, 10 antónimos y 10 palabras base. Comencemos. Comencemos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Mal? No, pero... Ay,
final vamos a decir los sinónimos. Voy a responder ahora. La gracia es que puedan completar la mayor cantidad de sinónimos y antónimos. ¿Cuánto tiempo? Les quedan 4 minutos. Para que podamos dejar los últimos 5 minutos para revisar. ¿Cómo vamos? Está difícil. Difícil. Hace tiempo que no hacemos ejercicio. ¿Vocabulario? Sí. Yo nunca lo había hecho. Por eso quise hacerlo. Justamente porque hace rato que no hacíamos. Para ver cómo estamos. Un minuto y revisamos, chiquillos.
Revisemos. Indecible, sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo? Inefable, sí. Inefable. ¿Y el antónimo? Declarable. Declarable. Bien. Deliberar, sinónimo. Decidir. 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 ¿Y el antónimo? Decidir. ¿Sí? ¿Y el antónimo de deliberar? Vacilar. Vacilar, que viene de dudar. Acrecentar, sinónimo. ¿Cuál era el antónimo de Aumentar. deliberar? Vacilar. Vacilar era. Ya. Ay. Acrecentar era sinónimo de Aumentar. aumentar. Y antónimo, Disminuir. disminuir. Gélido. Disminuir. Gélido viene Congelado. de helado. Congelado. 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 Y antónimo, Ardiente. Ardiente. volátil. Eventual. Eventual. Eventual, porque no siempre ocurre. Y antónimo, Persistente. 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 Mortífero, Letal. 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 Y el antónimo, Vivificador. vivificador, que viene de vivir. Devastador, Ah, sí. Destructor. destructor. Y el antónimo, Destructivo. constructivo. Constructivo. Contingente, Inconstante. ¿cómo? Inconstante. Contingente, inconstante. Y el antónimo, Improbable. improbable. Entrelazar, Entrecruzar. 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 Sí. Y Entrecruzar. antónimo, Disociar. 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 Y analogía, sinónimo, Semejanza. semejanza. Y por lo tanto el antónimo, Diferencia. Pling. diferencia. Diferencia. Correcto, bien. Súper bien. ¿Ya? Súper bien hasta ahí, muchachos. Por lo tanto, ya estamos dando término a la clase del día de hoy. ¿Ya? Estamos trabajando lo que era el género dramático a nivel general y ahora terminamos con un ejercicio de vocabulario para incrementar su vocabulario y, por supuesto, para ir mejorando en este aspecto. ¿Ya? Necesito que en este minuto que nos queda, todos coloquen su nombre y su apellido en el chat, por favor. ¿Ya? Así que el registro. Así, a medida que van poniendo su nombre, se pueden ir desconectando de la clase sin ningún problema. ¿Ya? Así que coloquen su nombre, su apellido y se van desconectando sin problema. Chao, profe. Chao, Quedamos profe, hasta acá, cuídese. muchachos. Cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Estén muy bien. Profe, que esté Nos bien. vemos Tápese la bien, que próxima hace semana. frío. Pero no se mojen. Ya, no Chao, pasen tanto profe. Que esté frío, bien. no se les caiga ningún Chao, árbol profe. encima de la Gracias casa. por todo. Chao, que estén bien. Adiós. Que estén bien. Adiós. Chao, chao. Profesor, me faltó entrelazar el sinónimo y el antónimo. Se lo Entrecruzar y dijimos, cuál pero era yo el se otro? lo digo, no se preocupe. El sinónimo de entrelazar era entrecruzar ¿Ya? y disociar el antónimo. Ya. Muchas gracias. Súper, ni un problema. Chao. Chao, chao. Esté bien.